Antes de orar juntos, tomemos un momento para reflexionar. Encuentra un lugar tranquilo, aquieta tu corazón y suelta el peso de todo lo que ha estado presionando sobre ti. Las preocupaciones de esta semana, los números que no cuadran, la incertidumbre del mañana, déjalos a un lado por ahora. Porque en este momento, no estás siendo invitado a una conversación sobre dinero o dificultades, sino a una conversación con el Dios vivo que se llama a sí mismo tu proveedor, tu pastor, tu Padre. Cierra los ojos si puedes. Respira lentamente. Y comencemos. Hay un tipo particular de miedo que raramente se anuncia en voz alta. No siempre llega en un único momento de crisis. Con mayor frecuencia, se infiltra silenciosamente, en las primeras horas de la mañana cuando el sueño se niega a venir, en medio de un día ordinario cuando un pensamiento te sorprende desprevenido, en ese momento antes de abrir una carta o revisar tu cuenta. Es el miedo a no tener suficiente. El miedo de que el suelo bajo tu vida financiera no sea tan sólido como necesita ser. El miedo de que estás a un gasto inesperado de algo que no puedes manejar. Y si alguna vez has vivido dentro de ese miedo, si alguna vez has cargado el peso de la ansiedad financiera en tu pecho como una piedra que no podías soltar, entonces las palabras que Jesús habló en el 6º capítulo del Evangelio de Mateo fueron escritas para ti. Jesús estaba sentado en una ladera, rodeado de personas ordinarias. Pescadores. Agricultores. Madres y padres. Personas que sabían lo que significaba preguntarse de dónde vendría la próxima comida. Personas que entendían la escasez no como un concepto abstracto sino como una realidad cotidiana. Y en medio de esa multitud de corazones humanos ansiosos, cansados y esforzados, el Hijo de Dios levantó la vista al cielo y dijo algo tan sencillo, y tan radical, que ha resonado a través de 2000 años de historia humana. Dijo, mirad las aves del cielo. Mirad. Esa es la primera palabra. No calculen. No estrategicen. No se preocupen. Mirad. Él los estaba llamando, y te está llamando a ti, a levantar los ojos de la hoja de cálculo de tus miedos y observar algo que el propio Padre ha colocado en el mundo como un sermón vivo. Las aves del cielo no siembran. No cosechan. No recogen en graneros. Y sin embargo, y esta es la palabra sobre la cual todo descansa, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No el azar. No la suerte. No el giro de las circunstancias. Vuestro Padre Celestial. Aquel que colgó las estrellas en su lugar. Aquel que habló luz en la oscuridad. Aquel que te formó en el vientre de tu madre y conocía tu nombre antes de que el tiempo comenzara. Ese Padre. Él las alimenta. Y entonces Jesús hace la pregunta que penetra todo corazón ansioso. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Quédate con esa pregunta por un momento. Porque no es un adorno retórico. No es decoración poética. Es un ancla teológica. Jesús está revelando algo sobre la naturaleza del Padre, que el Dios que cuida del gorrión más pequeño tiene una preocupación mucho más profunda y personal por ti, su Hijo hecho a su imagen, redimido por su Hijo, sellado por su Espíritu. El apóstol Pablo entendió esto. Escribiendo a la iglesia de Filipos desde una celda de prisión, no desde la comodidad, sino desde el confinamiento, se atrevió a decir en el 4º capítulo de su carta, no os angustiéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Había aprendido, dijo, en cualquier estado en que se encontrara, a estar contento. No porque las circunstancias siempre fueran favorables, sino porque había descubierto un contentamiento al que las circunstancias no podían llegar. ¿Cómo lo había aprendido? A través de la prueba. A través del hambre. A través de la abundancia y de la necesidad. A través de la lenta y difícil escuela de confiar en Dios cuando la confianza parecía irrazonable. Y aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos hoy, en esa escuela. En el lugar donde la fe no es una idea cómoda sino un salvavidas necesario. En el lugar donde las palabras de Jesús no son simplemente bella poesía sino una elección diaria que debemos tomar para creerlas. Porque el enemigo de nuestras almas sabe que el miedo a la provisión es uno de sus instrumentos más eficaces. Sabe que cuando estás preocupado por lo que no tienes, te resulta más difícil ver lo que Dios está haciendo. Cuando la ansiedad consume tus pensamientos, tus oraciones se vuelven más pequeñas. Tu visión se estrecha.
tu confianza se contrae. Y comienzas a vivir no por fe sino por cálculo, midiendo la bondad de Dios contra los números que puedes ver, y encontrando lo insuficiente cuando los números no te tranquilizan. Pero Jesús no aborda la ansiedad sobre el dinero con un plan financiero. La aborda con una revelación del carácter del Padre. Dice, en ese mismo pasaje de Mateo 6, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No vuestro Padre Celestial eventualmente lo descubrirá. No vuestro Padre Celestial puede que lo atienda. Vuestro Padre Celestial sabe. Presente. Conciencia activa. El Dios del universo, que sostiene galaxias en su mano, es consciente de tu necesidad hoy. No está distante. No está distraído. Él te ve. Sabe lo que estás enfrentando. Y no es indiferente. El salmista sabía esto. En el Salmo 37, David escribe, fui joven, y ahora soy viejo, pero nunca vi al justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Estas son las palabras de un hombre que había caminado a través de valles de pobreza y abundancia, a través de temporadas de exilio y bendición, y que había emergido al otro lado con un testimonio. Dios no abandona a quienes confían en Él. Y en el Salmo 23, ese amado salmo que muchos de nosotros aprendimos antes de poder comprenderlo plenamente, David no dice el Señor es mi banquero. No dice el Señor es mi inversor. Dice, el Señor es mi pastor. Y un pastor no le da a su rebaño un presupuesto. Un pastor conduce a su rebaño, día a día, al agua y al pasto que necesitan. Va delante de ellos. Camina junto a ellos. Los busca cuando están perdidos. Los carga cuando no pueden caminar. Este es el Dios en quien hoy estás siendo invitado a confiar. Pero confiar no es pasivo. La fe, como nos dice el escritor de Hebreos, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es una sustancia, algo real y activo. Y elegir la fe sobre el miedo es uno de los actos más exigentes y más santos que un creyente puede realizar. Significa que cuando llega la factura y no tienes la respuesta, no te rindes a la desesperación, te rindes a Dios. Significa que cuando el mes es largo y los recursos son escasos, presentas tu necesidad ante el Padre con la misma confianza con la que un hijo se acerca a un padre amoroso, no suplicando, no actuando, no tratando de ganarte lo que necesitas, sino simplemente viniendo porque le perteneces a Él y Él ha dicho que puedes venir. Significa que cuando el miedo sube en tu pecho y la voz de la ansiedad dice, ¿qué harás? ¿Qué pasará? ¿Y si no es suficiente? Recuerdas las aves del cielo. Recuerdas que el mismo Dios que las cuida te cuida a ti. Y eliges, no una vez sino una y otra vez, creerlo. Y hay algo más que Jesús dice en este pasaje que no debemos pasar por alto a la ligera. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, comida, ropa, las necesidades diarias de la vida, te serán añadidas cuando orientes tu vida en torno a la búsqueda del reino de Dios en lugar de la búsqueda de la provisión. Esto no significa que no trabajemos. No significa que seamos descuidados con lo que se nos ha dado. Proverbios nos enseña sabiduría en la mayordomía. Pablo instruyó a los tesalonicenses que los que no trabajan no deben comer. La Escritura honra la diligencia. Pero hay una profunda diferencia entre la persona que trabaja fielmente y luego confía en Dios con el resultado, y la persona que trabaja frenética y ansiosamente como si el resultado dependiera enteramente de su propia capacidad y habilidad. La primera persona labora desde un lugar de descanso. La segunda labora desde un lugar de miedo. Y Jesús está llamando a todos nosotros, hoy, en este momento, a pasar de la segunda a la primera. Porque aquí está lo que la ansiedad sobre la provisión revela en última instancia. Revela lo que realmente creemos sobre Dios. Si estamos consumidos por el miedo financiero, es al menos en parte porque en algún lugar profundo dentro de nosotros, no estamos completamente convencidos de que Él es suficientemente bueno, o suficientemente poderoso, o suficientemente atento, para ser confiado con nuestras necesidades materiales. Y eso no es un fracaso moral del que avergonzarse, es una herida que necesita ser sanada. Es un lugar donde la fe aún no ha echado raíces completamente, y donde la gracia de Dios está invitada a hacer su trabajo más profundo. Así que hoy, no venimos con todas las respuestas. No venimos con nuestras finanzas resueltas y nuestros futuros asegurados. Venimos exactamente como somos, con nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestra fe a medio formar, y traemos todo ello al único que dijo,
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Lo traemos al Padre que sabe lo que necesitamos antes de que pidamos. Y confiamos en Él. No porque las circunstancias lo exijan. No porque todo ya luzca como esperábamos. Sino porque Él es digno de nuestra confianza. Porque se ha demostrado fiel a través de toda la historia humana, a través de cada desierto y cada valle, a través de cada momento imposible que se convirtió en un testimonio de su provisión. Porque alimentó a Israel en el desierto con pan del cielo. Porque multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Porque le dijo a una viuda en Sarepta que su jarra de harina no se agotaría y su frasco de aceite no se vaciaría. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque ha prometido, y no puede mentir, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también graciosamente, junto con Él, todas las cosas. Nos dio a su Hijo. Ciertamente proveerá para nuestras necesidades diarias. Oremos juntos ahora. Padre Celestial, me presento ante ti ahora con un corazón que te necesita. No vengo con palabras pulidas ni con una actuación de fe que no siempre siento. Vengo honestamente, humildemente, como tu hijo, trayendo conmigo cada miedo que he estado cargando sobre la provisión, sobre el dinero, sobre lo que el mañana depara. Y antes de decir cualquier otra cosa, quiero decirte gracias. Gracias por el aliento en mis pulmones. Gracias por cada necesidad que ya has suplido y que he olvidado demasiado rápidamente. Gracias por los días en que proveíste de maneras que no esperaba y que yo no podría haber organizado. Gracias porque tu fidelidad no depende de que yo la recuerde, que has sido bueno conmigo incluso en los momentos en que dudé de ti. Señor, confieso que el miedo ha ocupado demasiado espacio en mi corazón. Confieso que ha habido noches en que la ansiedad sobre el dinero ha desplazado mi confianza en ti. Ha habido momentos en que he vivido como si el resultado de mi vida dependiera enteramente de mi capacidad para gestionar, para controlar, para resolverlo todo, como si tú no estuvieras presente, no estuvieras consciente, no estuvieras involucrado. Perdóname, Padre, por esos momentos de ateísmo práctico, cuando he creído en ti con mis palabras pero he vivido en mis miedos. Confieso que a veces he buscado la provisión más que al proveedor. Que he sido más fluido en el lenguaje de la preocupación que en el lenguaje de la adoración. Que he repasado mis miedos más de lo que he repasado tu fidelidad. Perdóname. Y por tu gracia, cámbiame. Padre, me rindo a ti hoy con cada ansiedad financiera que estoy cargando. Las nombro ante ti ahora, las deudas, los déficits, la incertidumbre, el miedo a lo que aún no sé. Las pongo a tus pies. No porque esté fingiendo que no son reales, sino porque elijo creer que tú eres más real que ellas, y que tu poder y tu amor son mayores que cualquier problema que enfrento. Tú conoces mis necesidades antes de que yo pida. Lo has dicho. Y por eso pido, no con desesperación, sino con confianza, que proveas lo que necesito, conforme a tus riquezas en gloria, que son inagotables. Pido no por lujo, sino por suficiencia. No por exceso, sino por lo necesario. Y pido que me hagas agradecido por lo que sea que suficiente signifique en tu sabiduría. Pero Señor, más que provisión, pido transformación. Transforma mi relación con el dinero y con la preocupación. Enséñame el contentamiento que Pablo describió, esa paz profunda y establecida que no depende del saldo en una cuenta ni de la seguridad de un empleo, sino del conocimiento inamovible de que tú eres mi pastor y nada me faltará. Enséñame a sostener las cosas materiales con mano abierta y a aferrarme a ti con ambas manos. Reemplaza en mí el espíritu de ansiedad con el espíritu de confianza. Donde el miedo ha construido muros en mi corazón, que la fe los derrumbe. Donde la preocupación se ha convertido en hábito, que la oración se convierta en el hábito más fuerte. Cuando venga la tentación de espiralizarme en pensamientos ansiosos, recuérdame, por tu espíritu, que vive dentro de mí, que levante los ojos. Que mire las aves del cielo. Que recuerde que si el Padre las cuida, me cuida a mí. Te pido que protejas mi mente, Padre. Porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Guarda mis pensamientos. Cuando el enemigo traiga sus cálculos y sus peores escenarios, que la verdad de tu palabra se levante contra ellos como un muro de fuego. Que sea rápido en llevar cautivo todo pensamiento ansioso a la obediencia de Cristo, y lento en darle al miedo un asiento en la mesa de mi corazón. Y en esta temporada de necesidad, sea larga o corta, que me acerque más a ti en lugar de alejarme.
que profundice mi vida de oración en lugar de silenciarla. Que aumente mi compasión por los demás que están luchando, en lugar de volverme hacia adentro. Que produzca en mí un testimonio, para que cuando llegue la provisión, yo sea el primero en decir, fue Dios. Fue su bondad. Fue su fidelidad. No fue mi fuerza sino su gracia. Oro por cada persona que escuche esta oración hoy y que está enfrentando dificultades financieras que se sienten abrumadoras. Por quienes no saben cómo se pagará la próxima factura, ni cómo se manejará el próximo mes. Padre, tú ves a cada uno individualmente. Tú conoces el peso específico que están cargando. Encuéntrate con ellos, Señor, en los detalles particulares de su necesidad. Envía provisión de maneras que no podrían haber esperado. Abre puertas que ellos mismos no podrían haber abierto. Y sobre todo, que sepan, profunda, personal e innegablemente, que no han sido olvidados. Que no están solos. Que son valorados mucho más que las aves del cielo. Recibo por fe hoy, Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibo por fe la promesa de que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibo por fe la verdad de que el que comenzó en mí la buena obra será fiel para completarla, y que esa fidelidad se extiende a cada área de mi vida, incluyendo lo material. En tus manos deposito mi preocupación. En tus manos deposito mi futuro. En tus manos deposito la necesidad que hoy cargo. Porque tus manos son buenas, y tus manos son fuertes, y nada de lo que ponga en ellas se perderá jamás. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi proveedor, oro. Amén. Si esta oración ha hablado a tu corazón hoy, tómate un momento para descansar en la paz de Dios. No te apresures a recoger tus preocupaciones de nuevo. Deja que la verdad que has escuchado se asiente en el suelo de tu corazón. El Padre te ve. Él conoce tu necesidad. No te ha olvidado, y no te olvidará. Si estás atravesando una temporada de dificultad financiera ahora mismo, sabe que no estás solo, y que el Dios que alimentó a las multitudes en una ladera con 5 panes y 2 peces no es disminuido por tu situación. Él es el Dios de lo imposible, y Él es tu Padre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que tu fe sea más fuerte esta noche de lo que era esta mañana. Y que pongas tu cabeza en la almohada esta noche no con todas las respuestas, sino con algo mejor, la confianza establecida de un hijo que sabe que su padre está cerca. Ve en paz. Y vuelve cuando necesites recordar que vales mucho más que las aves del cielo.